En un video anterior te platiqué acerca de la correlación lineal y de algunos métodos para detectarla. En este video te explico cómo llevar a cabo la detección de la correlación, incluyendo la creación de diagramas de dispersión y las pruebas de normalidad utilizando lenguaje R. Además te muestro cómo puedes obtener una matriz que contenga la dispersión de todas las variables, los histogramas de las mismas y el valor de sus correlaciones utilizando diferentes coeficientes de correlación para calcularlas. Lo primero que haremos en RStudio será indicarle la carpeta en la que queremos trabajar. Esto lo hacemos mediante el comando setwd, que significa Set Working Directory. En mi caso estaré trabajando en un directorio llamado bases de datos, dentro de una carpeta cuyo nombre es videos para YouTube. Leemos el archivo que queremos analizar. En esta ocasión utilizaré un archivo llamado contaminación atmosférica, que contiene los niveles de dióxido de azufre registrados en diferentes ciudades y algunas otras variables tales como la temperatura, la cantidad de habitantes y de fábricas, entre otras. La función que lee este tipo de archivos es read.csv y los parámetros que se encuentran dentro de los paréntesis, además del nombre del archivo, son header igual a true para indicarle que tenemos una línea con los nombres de las columnas, sep igual a coma para indicarle que los datos están separados por comas y dec igual a punto para indicarle que los decimales se separan con un punto. Esta información la guardamos en memoria en un objeto llamado contaminación. Voy a ir a la pestaña Environment y a dar 2 clics en contaminación para que veamos qué contiene. A simple vista vemos que son 42 observaciones y 7 columnas. Las 7 columnas son el nivel de dióxido de azufre, la temperatura, cantidad de fábricas, habitantes, velocidad del viento, lluvia registrada y días de lluvia. Creamos el diagrama de dispersión de las variables velocidad del viento y días de lluvia, para ver si existe alguna correlación entre ellas, es decir, que cuando el valor de una de ellas varíe, ya sea que se incremente o disminuya, el valor de la otra también lo haga, ya sea de manera directa o de manera inversa. Debido a que los puntos en el gráfico están muy dispersos, es decir, no muestran ninguna tendencia, podemos decir que las variables no están correlacionadas. Para crear el diagrama de dispersión utilicé la función plot. Entre paréntesis le indico las variables que estarán en cada uno de los ejes. La primera variable será la correspondiente al eje de las X. Aquí le pido que coloque la columna velocidad viento del objeto contaminación. Y en el eje de las Y le pido que coloque la columna días lluvia. Con el parámetro PCH igual a 19 le indico la forma que tendrán los puntos del gráfico. Y en este caso le pido que utilice círculos con color dentro de ellos. Con col igual a blue le indico que quiero que los puntos sean de color azul. Para colocar las etiquetas de los ejes X y Y, utilizo las funciones XLab y YLab respectivamente. Y para ponerle un título al gráfico utilizo la función main. En este otro diagrama tenemos la cantidad de fábricas y de habitantes. En él podemos observar dos cosas. Una es que existe una correlación positiva entre las variables y otra que hay varios outliers, siendo el más grande de ellos el valor que se encuentra en la parte superior derecha de la gráfica. Vamos a probar con algunas de las variables para ver si cumplen las condiciones de normalidad. Esta información nos servirá al momento de determinar el coeficiente de correlación a utilizar, ya que es un factor a tomar en cuenta, además del tipo de variables a analizar y si existen outliers o no, antes de calcular la correlación entre variables. Existen diferentes formas de probar si los valores de las variables tienen una distribución normal. La primera que te explicaré será la creación de histogramas. Para crearlos utilizamos la función hist. Entre paréntesis le indicamos tanto el objeto que contiene los valores a graficar como el color del histograma. En este caso generaremos el histograma de la variable velocidad viento que se encuentra en el objeto contaminación. Entre el nombre del objeto y el de la columna se coloca un signo $, y con el parámetro col igual a blue le indicamos que queremos que coloree las barras de color azul. El histograma que se crea sigue la forma de la campana de Gauss, lo que nos da una idea de que los valores tienen una distribución normal. Otra forma de saber de forma gráfica si se tiene una distribución normal es utilizando un gráfico llamado quantile normal,
En este gráfico las observaciones se comparan con los cuantiles de la distribución normal. Mientras más cercanos estén los puntos a la línea recta, más parecida será su distribución a la normal. Si existen discrepancias estadísticas entre las observaciones y la distribución normal, la trayectoria de puntos tendrá desviaciones considerables con respecto a la línea. Creamos el gráfico quantile de la variable velocidad viento y vemos que la mayoría de los puntos se encuentran cercanos a la línea recta, indicando normalidad en los datos. Para graficar los puntos en el gráfico utilizamos la función QQnorm y para crear la línea recta utilizamos QQline. Los parámetros de la función QQnorm son la columna en donde se encuentran los valores a analizar, el tipo de puntos que queremos utilizar y el color de los mismos. Mientras que los de la función QQline son la columna en donde se encuentran los valores a analizar, el color de la línea y el grosor de la misma. La tercera forma de probar la normalidad consiste en realizar pruebas de contraste de normalidad. Existen diferentes pruebas de este tipo, siendo las más conocidas la de Kolmogorov-Smirnov y la de Shapiro-Wilks. En la mayoría de los libros se menciona que la primera se utiliza cuando se tienen más de 50 observaciones y la segunda cuando se tienen menos de 50. Es algo que yo mencionaba en el video en donde expliqué la correlación lineal. Sin embargo, se han llevado a cabo análisis comparando diferentes pruebas en los que se ha visto que es mejor utilizar la prueba de Shapiro-Wilks en ambos casos. En la descripción del video te dejo las referencias de 2 artículos que hablan de este tema. Para llevar a cabo la prueba, aplicamos la función Shapiro-Test a la columna velocidad viento del objeto contaminación y guardamos los resultados en un objeto al que llamaré velocidad viento.test. Imprimimos los resultados en pantalla con el comando print y en la consola nos muestra tanto el valor del estadístico como el p-value del mismo. Cuando se tiene un p-value mayor a 0.05 quiere decir que los valores sí tienen una distribución normal, por lo que los valores de la variable velocidad viento cumplen con las condiciones de normalidad. Ahora voy a seguir el mismo procedimiento para probar la normalidad con la variable contaminación SO2. Creamos el histograma de contaminación SO2 y vemos que no tiene la forma de la campana de Gauss. Creamos el gráfico quantile y vemos que los puntos no se encuentran cercanos a la línea recta, indicando una falta de normalidad en los datos. Aplicamos la prueba de Shapiro a los valores de la columna contaminación SO2 y esta sí nos arroja un p-value menor a 0.05, lo que significa que la variable contaminación SO2 no tiene una distribución normal. Si quisiéramos conocer la correlación entre estas dos variables que acabamos de analizar, deberíamos utilizar el coeficiente de correlación de Spearman, ya que una de las dos variables no cumple con la normalidad. Cuando no se tienen muchas variables, es posible crear un diagrama en el que se muestre la dispersión de todas ellas analizándolas por pares de variables. Para hacerlo, vamos a utilizar un paquete llamado Psych, el cual fue desarrollado originalmente con la finalidad de realizar análisis multivariados relacionados con el área de la psicología. Este paquete contiene la función PearsPanels, el cual crea los diagramas de dispersión de las variables al mismo tiempo que muestra el valor de sus correlaciones. En la diagonal principal de la matriz despliega los histogramas de las mismas. Por default, esta función utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. Si queremos utilizar ya sea el de Spearman o el de Kendall, se lo indicamos con el parámetro method. En este caso le pido que utilice el coeficiente de Spearman ya que al menos una de las variables, que es la contaminación de dióxido de azufre, no tiene una distribución normal. Si quieres conocer más detalles acerca de cómo elegir el coeficiente a utilizar, puedes ver el video que te comenté al comenzar esta grabación. Como te comentaba, en la diagonal principal se muestran los histogramas de las variables, con los cuales podemos ver que 3 de las variables no tienen una distribución normal: la contaminación de dióxido de azufre, las fábricas y los habitantes. En la parte inferior de la diagonal se encuentran los gráficos de dispersión y en la parte superior los coeficientes de correlación. Ahora sí te explicaré el código. La función que utilicé para crear este gráfico es PearsPanels.
Dentro de los paréntesis colocamos el objeto que contiene las variables a analizar, en este caso contaminación. Como te comentaba, con el parámetro method le indico el coeficiente de correlación que quiero que utilice. Los otros tres parámetros los coloqué para que no me desplegaran los gráficos de densidad sobre los histogramas, ni las elipses de correlación, ni la línea de regresión local sobre las gráficas de dispersión, ya que las muestra por default. Voy a colocar un signo hashtag antes de estos tres parámetros para que veas la diferencia. Ahora vamos a calcular la correlación de todos los pares de variables del objeto contaminación para después crear un mapa de calor con los valores de las correlaciones, lo que facilitará su visualización. Para hacerlo, aplicamos la función core al objeto contaminación. Dentro del paréntesis y con el parámetro method, le indicamos el coeficiente de correlación que queremos que utilice para calcularla. El resultado lo guardamos en un objeto llamado contaminación core. Con la función round redondeamos los valores para que queden cifras de 2 dígitos solamente. En la consola podemos ver las correlaciones de todas las variables. En la diagonal principal siempre habrá unos, ya que se trata de la correlación de la variable consigo misma. Por otro lado, podemos ver que hay variables con una correlación cercana a 0, es decir, que no están correlacionadas. Por ejemplo, velocidad viento con días lluvia y lluvia con habitantes. Y hay otras que tienen una correlación moderada, por ejemplo, temperatura y contaminación de SO2, con una correlación negativa de 0.5, y temperatura y lluvia con una correlación positiva de 0.51. Las variables que presentan la correlación más alta son fábricas y habitantes, con un valor de 0.83. Esta función no muestra la significancia de la correlación, la cual es muy importante conocer, ya que aunque el valor de la correlación sea muy alto, es decir, cercano a -1 o +1, si la significancia es mayor a 0.05, la correlación entre las variables no existe, y el valor obtenido pudo deberse al azar. Más adelante utilizaremos otra función que sí lo muestra. Una vez teniendo los valores de correlación entre las variables, podemos crear un mapa de calor para que sea más fácil identificar las variables altamente correlacionadas, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Para crearlo necesitamos cargar en memoria el paquete ggcoreplot. En caso de que todavía no lo tengas instalado, puedes instalarlo con install packages ggcoreplot en la consola. Una vez que lo hayas instalado, cárgalo en memoria con el comando library. Aplicamos la función ggcoreplot. Entre paréntesis le indicamos el objeto que contiene la información y los parámetros method, type y lab. Con method le decimos que queremos que utilice círculos cuyo diámetro y color variará dependiendo del valor de la correlación, siendo las correlaciones más altas las que tienen un color azul fuerte o rojo intenso. Las azules son correlaciones negativas y las rojas son positivas. Con type le pedimos que solamente nos despliegue los valores que se encuentran debajo de la diagonal principal de la matriz de correlaciones. Y con lab le pedimos que coloque los valores de las correlaciones en cada uno de los círculos. A esta gráfica le vamos a agregar un título con la función ggtitle. Y con theme minimal le pedimos que elimine el fondo gris con rayas blancas que utiliza por default ggplot. Para unir estas tres funciones utilizamos el signo más. Finalmente, para obtener la significancia de la correlación, utilizaremos la función core.test, que es parte del paquete psych. Abrimos paréntesis y le indicamos el objeto que contiene la información y el coeficiente que queremos utilizar. El parámetro adjust igual a none lo utilizamos para que no aplique ningún ajuste al momento de calcular la correlación. Esta función nos arroja dos matrices, una con los coeficientes de correlación y otra con las significancias. Ahora sí podemos ver cuáles variables presentan una correlación ya sea positiva o negativa y cuáles pudieron haberse debido al azar ya que su significancia es mayor que 0.05. Como es el caso de las variables contaminación y fábricas cuyo valor de significancia es igual a 0.1.
En cambio, para las variables contaminación y temperatura, la correlación es negativa y moderada y su significancia es menor a 0.05, por lo que se puede afirmar que estas dos variables sí están correlacionadas. Si encuentras útil esta información, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba más videos con contenido similar.